dinero, trabajo, familia y amor romántico, mi querido Acuario. ¿Cómo se ven para ti estos temas en los siguientes días? Quédate hasta el final de este video para descubrirlo en esta nueva lectura general. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Gaba de Gaba Tarot Oficial. Espero que este video te encuentre muy bien. Quédate hasta el final. Recuerda que esta lectura general aplica para todos las personas que se encuentran regidas bajo el signo solar, ascendente o lunar de Acuario. Y pues toma lo que te resuene, lo que no, suéltalo, déjalo ir. Y también te pido que recuerdes que esta lectura no importa cuándo se haya publicado, no importa cuándo la estés viendo, este es el momento perfecto porque este es el momento que estás listo o estaba destinado que llegara a ti este video para tu mayor bien. Así que vamos a empezar. Te pido que respires y te concentres para poder tomar lo mejor de estos mensajes. Cuéntame aquí en los comentarios si esto te resuena, de dónde nos ves, cuál es tu situación actual. Compárteme un chismecito y yo te voy a compartir un consejo. Ahora, por favor, escribe también aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. De esta manera materializarás la energía de esta canalización para que se convierta en una bendición en tu vida. Así que vamos a empezar, mi querido Acuario. En los temas del dinero, veo que aunque estabas cuidando muy bien tus finanzas, hubo una pérdida recientemente y ahora mismo te veo como padeciendo un poco en tema financiero. Probablemente sientes miedo, probablemente te preocupa mucho no llegar al final de la quincena. Te veo batallando un poquito con estos temas del dinero porque siento que que te preocupa no llegar al fin de quincena, al fin de la semana, al fin del mes. Pero no te preocupes, va a llegar en los próximos días una ayuda de una persona que tú amas, de una persona que quieres. Es una persona, puede ser un padre, una madre, puede ser un hermano que te van a apoyar. Y no te estoy diciendo que te van a dar como un préstamo o algo así, no. Viene como una oportunidad que se te abre para obtener mayores ingresos. Enhorabuena y muchas felicidades, mi querido Acuario. Así que, aunque estés preocupado, recuerda que el universo, Dios o la persona en la que tú tengas tu fe aprieta pero no ahorca, y viene la solución próximamente. Vas a tener manera de completar tus gastos, así que no te agobies, todo va a estar bien. Ahora, en los temas de trabajo, mi queridísimo Acuario, ¿sientes que hay alguien en tu negocio, en tu trabajo, en donde tú colaboras, o en tu escuela, dependiendo sea el caso, tú adáptalo a ti, a tu situación, pero es el lugar en donde tú te desarrollas profesionalmente? Hay personas o energías que están en tu contra, que te están saboteando, y en el pasado tuviste como un desencuentro, un desengaño, alguien te hizo sentir traicionado, alguien te falló, alguien te quedó mal y realmente te sentiste como muy decepcionado, pero has estado buscando el equilibrio, has estado buscando estar bien, seguir trabajando y seguir adelante, dejando de lado y siempre recordando que en el trabajo o en la profesión no hay amistades, no hay amigos, que todos son intereses, y tú te mantienes también con la cabeza fría para hacer lo más práctico posible, sin meter esperanzas ni esperar nada de los demás. Y gracias a esta situación de equilibrio en la que te encuentras, en el futuro veo que va a llegar algo para ti, va a llegar una especie de recompensa. Muy probablemente la persona que te traicionó, te hizo sentir de esta manera en el pasado, va a venir a ofrecerte como una disculpa. Yo aquí te veo como que nada listo para tomar esta disculpa. Esta persona se va a acercar y te va a pedir: oye, perdóname, mira, me equivoqué, vamos a regresar a lo mismo de antes, vamos a hacer equipo, vamos a trabajar juntos. Y sí, tú vas a aceptar sus disculpas, pero muy de malas. O sea, puede ser que como que
diga, sí, está bien, vamos a seguir, ándale, está bien, vamos a ser profesionales. Pero en realidad tú sabes muy dentro de ti que estas personas que pierden tu confianza difícilmente la pueden volver a ganar. Entonces tomas la disculpa, tomas lo mejor, pero tú sigues adelante con tu visión puesta en ti, en crecer tú. Y la verdad, mi querido Acuario, yo veo que este es un camino bastante inteligente, así que pues con este 4 de copas me hace saber que estás bastante tranquilo, siendo muy práctico, frío quizá, pero es lo mejor. Ver por ti en los entornos profesionales es difícil realmente encontrar personas que se preocupan por tu crecimiento y por tu bienestar. Eso debes tenerlo siempre en cuenta y preocuparte tú ser tu primera prioridad. Ahora, mi queridísimo Acuario, vamos a ver cómo se ve el tema familiar. Wow. Pues en el tema familiar veo que pudiste haberte alejado o una persona se alejó un poco de la familia. Alguien ha estado como guardando su distancia para no caer en provocaciones. Alguien con quien probablemente habían tenido, o una persona que es difícil, pues se alejó. Tal vez tuviste una pérdida. Veo que hubo aquí una situación un poquito dolorosa, sobre todo conflictiva. Y actualmente probablemente esta persona está regresando. Sientes que de nuevo esa paz que se había conquistado vuelve a caerse. Pero veo que pues la persona o esta persona de tu familia pues sigue buscando un poco de conflicto. Es muy dura en su comunicación. Esta persona, aunque haga espacio a veces, si quiera llevar la fiesta en paz, no puede evitar ser una persona demasiado exigente, ser muy, pero muy controladora. Y te veo a ti un poquito a la defensiva. Al final te voy a decir lo que va a pasar con esta situación. Tú vas a poner un límite, vas a empezar a establecer como tu dominio. No vas a permitir que nadie te controle. Vas a calmar, sí, la comunicación difícil. Le vas a poner límites, vas a decir, mira, aquí yo mando, esta es mi casa, esta es la situación y no te pases, ¿no? Veo que pones un límite a esta persona y que te sientes muy, pero muy empoderado para hacerlo. Tomas tu lugar dentro de la familia, le pones a esta persona que está generando conflictos, chismes quizá, le pones un alto y enhorabuena, te felicito, esto es lo mejor. Vamos a ver después de esta situación, como te veo, por favor, arcanos mayores y menores, clarifíquenme el futuro de la situación con esta persona conflictiva en la familia de Acuario. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo se van a dar las cosas para Acuario y su familia? Mira, vas a encontrar el balance, tu familia va a encontrar un balance espiritual, material y emocional. Se va a encontrar un balance dentro de la familia. Por ahí, en algunos pocos casos, puede haber energías de una persona con ciertos dones energéticos que podría estar también haciendo un trabajo espiritual para que las cosas estén en paz. Si ustedes son una persona o personas de fe, pues tiene mucho que ver como que la fe los puede unir, los puede equilibrar y ponerse al servicio de su fe, aquella religión que profesen, la cual sea la que sea, los va a mantener en equilibrio. Ahora sí, mi queridísimo Acuario, vamos a ver cómo se ve el tema del amor en pareja. Pues habías estado sintiéndote muy alejado de tu pareja, como que no te estaba dando tu pareja o tu persona especial lo que tú querías, lo que tú necesitabas, como que esa conexión no se veía que fuera hacia ningún lado. Quizá alguna decepción, incluso si tienes pareja, como que te sentías como echado en menos, como que tu pareja no te cuidaba, y de pronto en este momento ya te sientes más amado. Quizá esta persona ha tenido detalles contigo que no estaba viendo en el pasado y te sientes mucho más feliz y pleno con esta relación. Ahora, en el futuro, ¿qué les espera? Bueno, sigan trabajando en su conexión porque los veo muy bien. Siento que los esfuerzos que puedan poner en este vínculo van a redituarles y les espera un futuro a corto y mediano plazo de mucha felicidad y plenitud en este vínculo. Mi queridísimo
Acuario, hasta aquí voy a dejar tu lectura de la semana o de los próximos días y vamos a sacar tu carta del oráculo del destino. Nos habla del corazón, justamente lo que te estaba diciendo. Contacta con tus sentimientos, contacta con tu corazón, escúchalo. En cada situación que se te presente, sea difícil o no, trata de contactar con tus emociones, escucha lo que tu corazón tiene para decirte, sigue su camino, escucha su latir, y entonces todas las decisiones que tomes en todos los ámbitos, ya sea financiero, ya sea de trabajo, profesión, de familia y de amor, estas decisiones van a estar bien, pero bien encaminadas porque conectaste con tus sentimientos, porque te has dado el tiempo de escucharte y actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, mi querido Acuario, por tu confianza. Gracias por estos minutos. Te deseo muchísimas bendiciones, abundancia de cosas que te hagan bien y espero verte muy muy pronto. Gracias por tus likes, por tu suscripción y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos un video nuevo para ti. Te quiero, nos vemos muy pero muy muy pronto. Namaste.